El tamaño sí importa, pero cuando los dos contrincantes portan en su interior el mismo poder, ahí es donde la cosa se complica. Hoy vamos a poner a prueba a dos grandes del mismo segmento, que aparentemente son iguales, pero las diferencias están en el interior. De este lado, Malconic X64 SD y de este otro, DF64. Ambos con muelas planas de 64 milímetros, pero con algunas pequeñas diferencias, lo cual va a determinar cuál es superior a cuál. Vamos a demostrarte en base a pruebas cómo afecta esto en tu taza para que ya dejes de lamentarte y sufrir por las noches por cuál te vas a decidir. Aunque ambos molinos poseen muelas de 64 milímetros, eso solo significa que van a procesar café a la misma velocidad, en teoría. Lo que verdaderamente importa es la ingeniería sobre la cual están construidas. Eso, según estudios, puede llegar a determinar verdaderamente el sabor de la extracción. Malconic, para la fabricación de sus muelas, funde el acero y, mediante una ingeniería llamada unimodal, fabrican muelas que van enfocadas a la molienda uniforme. Esto quiere decir que las muelas que Malconic diseña, el porcentaje de finos está por debajo del 10%. ¿En qué nos repercute esto en taza? Menor partículas finas arrojan menores partículas sobreextraídas. Versus el DF64, que usa muelas de producción. ¿Qué quiere decir? Las muelas producen mayor cantidad de finos. Según los estudios, rondan entre un 20 y un 25% de finos. Eso va a ocasionar que el 20 o el 25% de nuestros finos estén sobreextraídos en nuestra taza. Vamos a proceder a desmontar ambos molinos para analizar y determinar qué tan fácil es acceder a las muelas. El objetivo es desmontarlas y verificar que efectivamente hay variaciones. Para desarmar el DF64 solamente vamos a aflojar un opresor que tiene en la parte de atrás. Giramos completamente como si estuviéramos desenroscando. Y sacamos. O sea, esto es sumamente sencillo, verdaderamente sencillo de desmontar. Tenemos acceso a la muela superior y a la muela inferior, que podemos sacar solamente con un destornillador de cruz. Si vamos al Malconic, quitamos la charola magnética, tenemos 3 tornillos que debemos retirar para acceder al apartado de las muelas. Pero dentro de la cámara de molienda hay otra charola de acero que tendríamos que quitar también para poder acceder a las muelas. Digo, evidentemente es mucho más rápido acceder a las muelas del DF. Y esta es la muela del Malconic. ¿Qué podemos ver a simple vista en diferencias? Tengo en la mano izquierda la muela del DF64 y en la mano derecha la muela del Malconic X64. La única diferencia visual que puedo percibir aquí, habría que verlo a nivel micro, a ver cómo los filos cambian y el ángulo sobre todo, porque sí hay una diferencia que es notoria. Y es que, no sé si alcanza a ver en la cámara, pero la muela está dividida en 3 etapas. Una es la del centro, que es la que rompe el grano, la intermedia, que es la que lleva la molienda a nivel medio, y la última, que es la de los finos. La parte que quiebra o que rompe el grano en el intermedio es más larga notoriamente que la del DF64. Eso sí está bien marcado. Yo veo aquí que ligeramente los ángulos también están más cerrados, pero repito, tendría que verse bajo un microscopio y verificar que efectivamente el ángulo sí cambia. Que digo, como luego dicen, a ojo buen cubero, yo sí percibo que el ángulo no es el mismo. Ahora bien, ¿qué ángulo tampoco es el mismo? El ángulo de la parte que recibe y que rompe el grano también es más abierta en la del Malconic X64
que en la del DF64. Entonces, según el estudio que hacen pues, expertos sobre el tema, es que esta muela del Malkonig genera una molienda que se llama unimodal. Unimodal quiere decir que mayormente el total de las partículas rondan entre X y Y parámetros, pero siempre se conservan en esos límites. Versus la muela que tiene el DF64, que está diseñada bajo una ingeniería que se llama bimodal, es que, si bien es cierto, es más precisa, pero los finos son más finos. Entonces seguramente esa ingeniería radica en este diseño de las muelas. Digo, no soy experto en temas de muela, pero todos los foros y todos los estudios que me leí apuntan a que Malkonig en fabricación de muelas es superior debido a ese aspecto. Entonces les voy a dejar también en la descripción del video todos los estudios que me estuve leyendo y con las ligas para que puedan indagar en ellos si les interesa verdaderamente ir un poquito más a fondo. En temas de practicidad, pues digo, evidentemente es más práctico acceder a las muelas del DF64, es más fácil limpiarlo, es más fácil hacer un cambio de ellas también, porque pues solamente hay que quitar un opresor y desajustar la tuerca hasta pues extraerla de su punto. Aunque es más complicado y tedioso acceder a las muelas del Malkonig, creo que este factor o este elemento es el que le atribuye el hecho de que sea tan silencioso, porque está mejor insonorizado que el DF64. Yo creo que sí lo sacrificaría con el hecho de que no abres las muelas pues todos los días, ¿no? Para limpiarlas. Sí, vale la pena dedicarle un poquito más de tiempo por el ruido que te ahorras. Para medir el nivel de ruido vamos a usar la misma dosis. En este caso usaremos 20 gramos de café. Y al mismo tiempo que medimos el nivel de ruido, vamos a medir también el porcentaje de retención que cada uno nos ofrece. Cabe aclarar que previamente los dos molinos están calibrados para hacer más o menos el mismo espresso. Debido a que la máquina que vamos a utilizar es una máquina manual, pues digo, va a haber algunas variaciones en el espresso, pero la intención es medirlos lo más aproximado posible. Ok, cargamos los 20 gramos de café y vamos a proceder con la molienda. En el Malkonig, de los 20 gramos que ingresamos de café, obtenemos 19.6 de salida, una retención de 0.4 gramos, que más o menos se resume en 2% de retención, es lo que el Malkonig nos ofrece en esta molienda diseñada para expresos. Pasamos al DF64. Mismo caso, 20 gramos de café y pasaremos a ingresarlo al molino. Brillantemente obtenemos 20 gramos cerrados. Podríamos decir que el DF64 sí tiene realmente retención cero. Digo, las muestras aquí están matemáticamente y tiene mucho que ver con la geometría de sus muelas. Ahora bien, el nivel del ruido sí es notorio que es mucho más ruidoso el DF64 y esto es verdaderamente contradictorio, aunque tiene una explicación verdaderamente de ingeniería. El motor del DF64 gira alrededor de 1400 revoluciones por minuto versus el Malkonig que gira a 1950 revoluciones por minuto, pero siendo este más silencioso, y eso es gracias a la ingeniería sobre la cual el Malkonig está construido. El aislamiento que el motor tiene dentro del T4.
Eso me hace sentido debido a que el DF64 se siente un tanto más robusto, más de trabajo pesado, pero también es más vulnerable al calentamiento versus el Malkoning X64, donde el calentamiento verdaderamente no le afecta en mayor medida. Si tuviera yo que asignar un ganador para uno de estos puntos, verdaderamente, y es muy notorio que el DF64 con el tema de la retención se lleva el punto, pero con el tema del ruido, el Malkoning te va a permitir en tu barra tener una conversación sin que el doloroso y estruendoso ruido del DF64 funcionando te quite las ganas de seguir charlando. Digámoslo así, el poder alemán del Malkoning es un auto de lujo, mientras que la ingeniería italiana del DF64 pues es un todoterreno. Un punto muy importante que considero que hay que mencionar es que teóricamente las muelas del Malkoning están diseñadas para mejorar o para extraer mejor los perfiles de cafés un poquito más exóticos. Esa es la ingeniería bajo la cual las muelas están diseñadas. Pero al tener mayor retención que el DF64, considero que si eres de meter un café, luego otro, y luego otro, y luego otro, vas a estar perdiendo aproximadamente entre 0.3 y 0.2 gramos por dosis. Que si bien es cierto no es mucho, sí representa que vas a tener que usar un gramaje extra para el cambio de café, para lavar la muela y que no se mezclen los residuos finos. Pero fuera de eso, repito, retención yo diría casi cero, por no decirlo cero, y retención aproximadamente del 2%. Nivel de ruido del DF64 ligeramente molesto, si lo comparamos con el Malkoning, pero pues sumándole el tema de la retención, ya tú tendrías que evaluar si estás dispuesto a escuchar un poquito más de ruido y despertar a todos en tu casa por la mañana, o perder un poquito más de dinero entre dosis para lavar la retención que el Malkoning te pueda generar. Del lado derecho tenemos el espresso elaborado con el Malkoning. Los molinos están calibrados para obtener un espresso entre 25 y 27 segundos. Ambos dieron esos parámetros. Entonces vamos a probar. En el caso del espresso del Malkoning, sí generó bastante crema con un tono más claro y aterciopelado. En aroma huele bastante dulce. Buena acidez, tiene buena acidez de entrada, buen cuerpo y sí percibo algunas notas dulces al final. Ok. Vamos con el espresso elaborado con el DF64. La crema la percibo un poquito más oscura que la del Malkoning. Noto un poquito más de saturación de sabores. Y fíjense que ya había leído un estudio basado en la ingeniería del diseño de las muelas. No esperé que fuese tan notorio ni que pudiera percibirlo tan rápido. Ambos son buenos, pero lo que dicen los estudios considero que sí salen a resaltar en taza. En el siguiente versus vamos a poner al tú por tú DF64 versus Malkoning X64 en temas de practicidad. ¿Qué tan práctico es operarlo ya sea en una barra o en una casa? Como lo mencioné anteriormente, el ruido, aunque es un factor de comodidad, para mí también es un tema de practicidad. ¿Por qué? Mucho ruido implica que es molesto para quien lo está operando y para quien está a un lado. Entonces, el DF64 ya comprobamos que es más ruidoso que el Malkoning. En temas de movimiento del dial, que es para graduar la granulometría de la molienda, el DF64 verdaderamente que es mucho más práctico, ya que te permite un movimiento
más amplio, con una fuerza, pues verdaderamente no es tanto, pero sí te permite mover en un rango más amplio versus el Malkoning, que pues los movimientos son bastante lentos, aunque presumen de ser más precisos. Ahora bien, en precisión el Malkoning creo que gana porque el dial del giro del DF64 está montado sobre una rosca. Esa rosca, si se llena de finos, llega un momento en el que se va a atascar si lo que quieres es bajar la molienda al punto más fino, algo que no te va a pasar en el Malkoning X64. En este caso, yo tengo mis dudas, no sé qué elegir, porque más rápido, menos preciso, o más lento, pero más preciso. Yo lo pondría así: si ya destinaste una molienda y no piensas moverte de ahí en varios días, o sea, en lo que te acabas tu bolsita de café, yo me iría por el Malkoning. Si eres más de los que usan monodosis para estar cambiando de café en café en café, yo me iría por el DF64. Pero si tengo que elegir en este preciso momento, creo que me voy por el Malkoning. Me voy por el Malkoning porque creo que tiene, a pesar de que tiene mayor retención que el DF64, sí considero que es más preciso, más estético, más robusto, aunque el DF64 está construido sobre una base completamente de acero. La vibración del Malkoning es inferior a la vibración que emite el DF64 cuando estamos moliendo. Ahora bien, si agregamos el factor torque, el DF64 gira a 1400 revoluciones por minuto y el Malkoning a 1950 aproximadamente. Lo que investigué a fondo de ambos molinos es que el Malkoning cuenta con mayor torque. ¿Qué quiere decir? Si nosotros usamos como molino de batalla en nuestra barra el DF64, va a llegar un punto en el que el calentamiento lo va a alcanzar. Por lo tanto, las muelas pueden llegar a incrementar y el espacio entre ellas se va a disminuir, lo que va a arrojar variaciones en la molienda. En este caso yo elijo Malkoning. Si quisiéramos asignar una tabla de puntaje para cada uno de los puntos que acabamos de analizar, yo diría lo siguiente: en temas de arquitectura o ingeniería de muelas, yo le doy el punto a Malkoning. Esto debido a que el diseño de nivel quirúrgico pues sí da una ventaja sobresaliente versus el DF64. En el tema de nivel de ruido, también le doy el punto a Malkoning, y aunque para algunos puede no ser un tema de la toma de decisión el nivel de ruido, digo, para mí sí, y no me gustaría despertarme a las 5 de la mañana, hacerme un espresso y despertar a toda la gente que está en esa casa y luego convertirme en el enemigo de la casa, ¿no? Entonces me voy por Malkoning. Retención, si nos vamos a temas de retención real, ya pudimos comprobar que el Malkoning, más o menos el porcentaje de retención es de un 2% versus el DF64, donde yo diría que el tema de la retención, por no decir cero, sí es ultra baja. Entonces, punto para el DF64. Consistencia mecánica, más bien tolerancias o practicidad. Yo le daría, por temas de precisión, se lo daría al Malkoning, pero si tú eres de los que aprecia bastante el hecho de ir de un punto A a un punto B de manera rápida, pues hay que dárselo al DF64. Yo pondría aquí punto para los dos. Eso te toca a ti analizarlo y definir qué prefieres: precisión o practicidad. Y en el tema de la gestión térmica, aunque no podemos medir el calentamiento de las muelas, todos los foros que me batí, todas las pruebas que investigué y los estudios incluso sobre el tema de la ingeniería de muelas arrojan que el Malkoning es menos propenso al sobrecalentamiento debido a la ingeniería de las muelas. Entonces, punto para el Malkoning. Y muy bien, ¿qué dice el veredicto final? Bueno, desde la perspectiva de un mamón, te lo digo, si lo tuyo es apreciar cada matiz de cafés exóticos, amas la precisión, amas la consistencia y tu presupuesto no es un problema, yo me iría por el Malkoning debido a que las muestras son más consistentes, la molienda es más precisa y el sobrecalentamiento no es un problema si
en tu barra hay bastante flujo o haces expresos de manera continua. Pero del otro lado, si el ruido no te importa, si tu presupuesto está un poco ajustado debido a que este cuesta un 30% menos de lo que cuesta un Mahlkönig y eres amante de las dosis especiales, de cambiar de un café a otro, no quieres desperdiciar por temas de retención de cafés exóticos, bueno, el DF64 es muy buena opción también. Yo personalmente me quedo con el Mahlkönig, voy más por la precisión y la exactitud, pero el DF64 también es buena opción. Pero ¿y tú qué prefieres? ¿La silenciosa ingeniería alemana o el musculoso ruido italiano? Déjalo en los comentarios y dinos qué más te gustaría que hiciéramos con estos dos grandes. Si tuviera yo que asignar un ganador... Es que no tomo café, güey.